Buenas noches, ya están en el estudio Daniel Sapsay, Fernando Iglesias. Con ellos vamos a hablar de la justicia, de la política, de cómo están las cosas en esos ámbitos. Pero antes vamos a hablar con Carlos Melconian, que está ya conmigo. No necesita presentación, es un hombre muy conocido, sobre todo lo que está pasando en la economía. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, Carlos, es si el problema de la deuda es tan grave y decisivo como aparece en estos días, que si no se arregla la deuda, que todo el mundo está pendiente de la deuda. Yo diría que sí. Primero, buenas noches y gracias por la invitación. Gracias. Yo diría que sí, digamos, no sé qué título ponerle en términos de gravedad y demás. Pero aún en una década con mejores precios y mucho más holgado y habiendo tenido la ayuda de aquel Chávez que ponía plata y demás. Cuando le prestaba, claro, pero con un 15% de interés. Sí, sí. No tener acceso a los mercados de crédito es un problema, especialmente para el sector privado. Porque hay que interpretar para país normal lo que significa el crédito. En la Argentina, deuda es sinónimo de droga, por mal usada y porque fue a parar a déficits fiscales. Vale para muchos periodos y muchos gobiernos. Vamos, yo de mi lado, no sé cuánto vos, vamos a tratar de colaborar con la gente despolitizando este tema y desideologizándolo. Deuda es droga en la Argentina porque tuvo un mal uso. La deuda fue un elemento utilizado para mantener una situación fiscal y de gasto insostenible en varios periodos de la historia argentina. Pero visto desde otro ángulo, es la capacidad de expandir, de buscar infraestructura en el soberano y fundamentalmente de expandir y crear crecimiento y empleo el privado. Entonces, no tener acceso a los mercados de capitales con todo lo que ocurrió después, que acordate, la fragata, el otro, aquello, recordá cómo terminan todas esas cosas, el 2001 y demás, y además tiene connotaciones macroeconómicas. Argentina se debe recuperar una moneda, se debe ser país estable, y para todas esas cosas tenés que vivir en la normalidad. Y tener este problema de deuda es vivir en la anormalidad. Ahora, por eso no sé si calificarlo grave, urgente, pero que lo tenés que arreglar. Pero ¿por qué es anormal que la Argentina viva con deuda si hay muchos países que viven con deuda? Bueno, tiene innumerable cantidad de respuestas. Yo podría complementar la pregunta tuya diciendo si hay muchos países que viven con deuda y con deuda peores que la Argentina. Así es. Bueno, ahí hay un tema reputacional ineludiblemente. Tenemos mala fama. Sí, has tenido mala fama y no has tenido la capacidad, insisto, dado que recurrentemente caíste en estos problemas, no has tenido la capacidad de encontrarle una solución. Después vienen distintos formatos, porque los Grecia, Portugal, Ucrania en Europa no son comparables con Argentina. Nosotros allá tendríamos las facilidades que hoy ellos disponen y ellos en Latinoamérica tendrían un problema a la Argentina. Pero también están los Perú, Chile, Colombia, Brasil. Perú con un conflicto político de enorme gravedad. Y paga un punto más que un bono americano. O sea, vos pensás que cuando alguien compra un bono peruano, casi que lo está poniendo a la par del riesgo del gobierno americano. Bueno, por lo tanto, evidentemente es un problema, por lo tanto es un problema entorpecedor, obstaculizador, para crecer ineludiblemente. Vos me decís, y en otros momentos que hemos tenido acceso a la deuda y hemos tenido problemas de esta inflación también. Sí, pero no es lo normal y hay que arreglarlo. Ahora, hoy la directora general del fondo habló de la deuda argentina y dijo dos cosas que a mí me parecieron fuertes. Una, que no va a haber quitas a la deuda argentina como estaban pidiendo Cristina, y hoy volvió a repetir el presidente Alberto Fernández. Y la otra, que la deuda es una carga del gobierno argentino, no del fondo.
Sí. Bueno, es más fácil responderte la primer parte. La primer parte que tiene que ver con que la mujer crecida y criada ahí, pero si no aprendió bien las cosas, va al manual y mira, es que el fondo no otorgó ni nunca va a otorgar, y así fue creado y así va a continuar. Quitas está dentro del estatus de acreedor privilegiado, cuyos socios miembros que Argentina integra han aceptado, por X cantidad de razones, porque presta cuando nadie presta, porque presta barato, porque te socorre. Está dentro de los eventos políticos de mandar quita. O sea, te quiero decir, nadie puede pensar que Cristina Fernández o Alberto Fernández ignoran eso. Así que yo te diría... ¿Vos estás pensando que están tensando la negociación? No sé, es una definición de carácter político que no tiene ninguna chance. Pero no es que no tenga ninguna chance porque lo van a tratar y van a fracasar, o porque estamos frente a individuos intransigentes. Es porque, digamos, es un club que funciona de esa manera. Está en los reglamentos. Por eso. Después viene la segunda parte de tu pregunta, donde es la responsabilidad del fondo. Y yo te diría la responsabilidad del endeudamiento y por qué ocurrió. Entonces, es muy fácil explicarlo si nos sacamos la camiseta. Si nos sacamos la camiseta. Sácatela. Bueno, pues sí, por supuesto. Sí, yo toda mi vida profesional, más allá de acompañar a algunos políticos de Argentina, he opinado siempre para la gente de la mayor buena fe y con el sentido más profesional absoluto. Primero porque el anterior gobierno recibió un agujero infinanciable y no lo pudo continuar financiándolo ni con reservas, ni con emisión de moneda, y porque no quiso, no pudo, lo que fuere, ya me hastía hablar de esto, no lo arregló. Y frente a no arreglarlo, parte del entorno del anterior presidente le consiguió la magia de la deuda, y con la magia de la deuda ya habrás escuchado 78 veces que tomaba deuda, hasta que un día no tomaba más deuda, y yo decía que ya está, terminó eso. Ese es el problema. Ahora, segundo, las responsabilidades. Y acá hay que dividir el mercado voluntario de deuda del sector privado del fondo como organización. En el mercado de deuda del sector privado, vos sos el país A, vas a flotar un bono, decís, vengo de tal país, pago tanto, y vos si querés comprar y si querés no comprás. Qué sé yo, cómo se mide ahí. Vos me decís, ¿son responsables el que fue a tomar y el que prestó? Sí. Por eso cuando vas a un default, te tenés que sujetar a lo que te ofrece el que no puede pagar. Y si no, termina mal, como fue lo de Griesa. Ese es el mecanismo voluntario, independiente, donde decidí vos quién tuvo la culpa. Y después está el tercer tema, que no es privado ni voluntario, sino que tiene pátina política, que es el préstamo del fondo. El préstamo del fondo está claro que fue un monto récord en tiempo récord con apoyo político. Eso está claro, porque yo lo he escrito en su momento. No vi con tanta rapidez semejante magnitud sin hacer los deberes que corresponden para ver si sos merecedor o no de eso, que se llama Debt Sustainability Analysis, análisis de sustentabilidad, si lo que te estoy dando lo podés pagar. Vos recordás que había un título insólito en el acuerdo con el fondo que decía, Argentina puede pagar la deuda pero con baja probabilidad o no con alta probabilidad. Yo nunca vi un título así. Así que estaba escrito por la negativa. Entonces, cuando querés politizar y embarrar todo este entuerto ahí tenés pasto para hacerte cargo, digamos, de decir, y la responsabilidad. Ahora, la verdad, que donde ha llegado este país con tamaña estanflación, PBI per cápita, pobreza, yo creo que los dirigentes tienen que estar hechos para decir, ¿querés ser presidente? ¿Querés ser ministro? Sentate y arreglalo esto.
Ahora, Si no, no corras ni por la presidencia ni por el ministerio. Claro, pero esto vale para cualquiera, no para los que están ahora. Pero hay un debate que se ha dado ahora y es si el fondo le dio al gobierno de Macri el préstamo para que los argentinos compren dólares y se los lleven a su casa o al exterior, a cualquier lado. Eso no es así. Bueno, pero el presidente lo dice. Está bien, de nuevo entramos en la zona de politización. No solo no es así, sino que hay una technicality implícita en un acuerdo donde te controlan que eso no sea así. Por eso te digo mirá que yo te doy esta, pero no para aquello. Está escrito. Lo tengo escrito acá. Está escrito así. Y no es que confían en tu buena voluntad. Para hacer eso que me acabas de decir, que es incorrecto, tenés que estar trampeándolo al fondo. Y trampearlo significa que eludiste el contenido técnico implícito que tiene para que no lo trampees. De nuevo estamos frente a una definición política. Sí. Vamos a otro tema de hoy, el tema de las jubilaciones. Sí, señor. El debate es si hubo un ajuste o no hubo un ajuste. Yo creo que como no se le compensó la inflación del año pasado, que es imposible, hubo un ajuste. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es que vamos a empezar manteniendo la objetividad de este análisis. Si no, nos vamos a perder. Porque para estos que están ahora, el ajuste lo hizo Macri, y ahora que este gobierno ha hecho eso, en el Congreso, quienes eran oficialismo y ahora son oposición, dicen que el ajuste lo hizo esto. Entonces, no le vamos a mentir a la gente, porque la gente está, a uno lo votó el 40 y otro lo votó el 50 y 90 y se pierde. Porque uno cree en una cosa y otro cree en otra cosa. Porque viene la precalificación de la camiseta que tenés antes de analizar y entender los temas. Yo voy a hablar con la autoridad. Hay un video mío circulando, el famoso de con esta fórmula nos vamos a la mierda, que tiene años. ¿La fórmula de quién? ¿De Macri? No, previa. La fórmula de Cristina. Previa, claro. Vos tenés que entender este tema así, de nuevo. Estamos hablando de fórmula para el aumento de los jubilados. Sí, sí. Son dos cosas, la fórmula y el sistema en sí mismo. Hay que entenderlo así. Esto podemos dar el debate, cualquier cosa, porque lo que yo voy a decir es la verdad. Absolutamente la verdad. Si vos tenés acá un sistema que en un momento dado, por X motivos que después lo podemos discutir, yo creo que concretamente fue en el 2008, pero puedo equivocarme si empezó antes o después, jubiló a una cantidad de personas que el sistema no aguantaba. Unos 2 millones de personas. ¿Sí? Más. Y se fue armando una pelota de varias cuestiones donde también se embarra con las especiales y con las de privilegio. Tenemos que arrancar para entender de este tema que desde el quantum nada de eso le hace cosquilla. Ahora, desde la ética, las de privilegio y las especiales habrá que corregirlas. Pero eso va a ser una corrección moral, no cuantitativa. El tema cuantitativo del sistema está en otro lado. Está en que por populismo, por esto, por aquello, te lo tendrá que explicar quien lo hizo. Metió en el sistema todo un conjunto de gente que nunca había pagado. Estamos hablando de millones, ¿no? Sí, estamos hablando de millones. Estamos hablando de que en un momento dado esto venía palo y palo, palo y palo, palo y palo, a la alemana, a la japonesa, que la gente vive un poco más, que los trabajadores en negro, tiqui, 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 el cálculo actual, y un día te cayeron 3 millones más que te hicieron un agujero. Eso fue impagable. Aguantó, perdóname, fue impagable. Y se le puso una fórmula, la previa a Macri, que era una suma de cosas que por la circunstancia del momento indexó por arriba de la inflación. O sea, fíjate qué bomba neutrónica. Fíjate qué bomba neutrónica. O sea, meto 3 millones más, me quedo con un agujero y lo indexo por arriba de la inflación dada la circunstancia histórica. Entonces, ¿qué ocurre? Para financiar eso, rentas generales tenía que transferir impuestos por arriba de los aportes personales de los trabajadores para que eso se financiara. Históricamente en la Argentina, a estas cuestiones las resolvía un golpe inflacionario.
Porque como no había fórmula atada y qué sé yo, ¡pum!, venía un golpe inflacionario, 50, 100%, y al día siguiente teníamos que negociar qué aumento te daba y automáticamente... No, pero eso es lo que está pasando ahora. No, pará. Entonces, ¿se entendió esta primera parte? Sí. Ahí cae Macri. Entonces, Macri se mete en un lío con el plan Picapiedra del fondo, que agarra todo el gasto público y le mete el plan Picapiedra, pero a la mitad licuable. A la mitad inlicuable, y dice, acá tenemos un problema, hay que cambiar esta fórmula. El escaso paso que da Macri en lo previsional es bajar la fórmula que volaba por arriba de la inflación a la inflación. Acá a priori vos me tendrías que decir, si no hice otro ajuste y lo ligué a la inflación, ¿dónde está el ajuste de Macri? Está en una pequeña picardía, gran picardía, donde te comieron el trimestre y eso dio 100.000 millones de pesos en una masa de 2 billones. Ese fue el ajuste de Macri. Entonces, dentro de la politización, ahora llega esta administración y dice, esto es una barbaridad. Quiebra, como si el dilema fuera la fórmula de Macri. ¿Vos entendés que es piña y piña engañando todos a la gente? Todos engañando a la gente. Entonces viene este gobierno y hace este movimiento, que tiene la excusa del carácter distributivo, porque vamos con lo de abajo, lo de arriba, todo lo que ya sabés, si hace falta lo explicamos. Le vamos a dar 1.500 más no sé cuánto a lo de abajo, entonces esos mantienen para poder decir que no te licué, y agarro a un poco menos de la mitad de arriba, como si fueran millonarios, y le pego a todos esos. Moraleja, también hay este ajuste de 5.000 por mes o 100.000 en la masa. Hasta acá te expliqué lo que pasó. Vos fijate que primero Boca, después River, ahora Boca de nuevo. Ahora vamos a la cuestión concreta de todo esto. Aunque haya ese ajuste, que en la micro puede ser un montón, en la macro volvemos a estar otra vez en 100.000 millones de pesos, en 2 billones y pico, de una cosa que todavía no tiene horizonte. Y donde además están las amenazas de derecho adquirido, la Corte va a ir para atrás, Badaro y qué sé yo, todavía no está avalado lo que hizo Macri y ahora no va a estar avalado. Entonces, a la sociedad argentina, estamos en un grave problema. Vos arrancaste con la deuda, podías haber arrancado con nada más como que la deuda no tiene dueño y acá hay 8 millones de personas atrás. Esa es la gran diferencia. Parece que la deuda no la paguemos y no se jode nadie. Acá guarda que tenemos 8 millones de personas atrás. Pero estamos frente a un grave problema donde toda la política, no Boca o River, Boca, River, la Corte, toda la política, se va a tener que poner pantalones largos y los intelectuales colaborar en soluciones para ver cómo salir de este quilombo, porque no es un tema menor. Porque te vuelvo a repetir lo siguiente, imagínate que ahora venga la Corte y avale, o no, rechace este ajuste. Porque vos vas a ver a la Corte y la Corte te va a decir, yo por esto, por aquello, por derecho adquirido, porque el código... Tiene razón, tiene que ir para atrás. Y vos decís, pero si acá tiene que ir para atrás y lo otro no lo hablo, y es derecho adquirido. Y en el 2008 no sé qué, y en el 2015 no sé qué, y en el 18 las piedras, y en el 20 la justicia. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? No sé. Porque ¿cuál es el tema? El tema es, si esto se va a hacer cargo, Macri diciendo que le dejaron el balurdo, y haciendo... Vos sabés que Macri se perdió, se comió todos esos piedrazos para una no solución. Un día yo lo hablé con... Las piedras del Congreso Macri, cuando lo trataba... Digo, ¿viste lo que pasó? Le digo, sí, para que no lo soluciones. ¿Cómo? Sí, porque, ¿entendés? Ahora, y después está que si gobierna el peronismo puede, si no gobierna el peronismo no puede, que a uno se lo avalan, que el otro empieza las clases. Con independencia de todo eso, si la clase política no se junta
y le da el marco para que esta cuestión fiscal, porque pasa otra cosa, la inflación como elemento licuador en este pedazo dejó de tener efecto. ¿Por qué? Porque si quedás atado a una fórmula que no licúa, sonaste. Y este gobierno hasta ahora no le dio respuesta al segundo semestre del 2020. Ahora, si es así, Carlos, ¿por qué yo leo en los diarios que aparece cada tanto todos los gobiernos pidiéndole prestado al ANSES plata? Porque eso es otro matete. Y ustedes, toda la unanimidad de los economistas, dicen, bueno, eso no se va a pagar. Otro matete. Otro matete. Bueno, ¿de dónde presta el ANSES? El ANSES presta que el día que vos te quedás con los fondos de pensión, que no sé si fue el 2008, 2009, 2010. Sí. Claro, cuando vos decís, bueno, vamos a empezar a... Pasa de nuevo para mí. ¿Qué significa pasa de nuevo para mí? Que los aportes de las personas que iban al régimen mixto y cuánto vas a cobrar, te lo voy a decir yo de nuevo, bajo un sistema de reparto. Eso dice el gobierno cuando le hace el takeover. Entonces, bueno, ¿terminó acá? No terminó acá, porque aparte, ¿dónde está la plata que depositó toda esta gente durante estos años? Porque vos si fuiste a una FJP durante un tiempo largo, depositaste y una vez por mes te llegaba una carta que te decía, esto es suyo. Podía ser mucho, poco, te cobraban caro, que era una vergüenza, todo eso, pero era tuyo. Ahora dice, no, mire, vamos a pasar un régimen de reparto. ¿Qué es eso? Y esto es lo que depositó, dámelo acá. Eso se llamó Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Claro, cuando fueron a ver qué había dentro, había, como hay ahora, 70% de título público, porque las AFJP, parte de los aportes tuyos lo podían invertir en eso. Mientras ellos manejaban eso, el sector público higiénicamente tenía que honrar sus vencimientos. Claro, porque eran privados, claro. Era deuda con privados. Ahora digo, vamos a ir acá y esto de los jubilados. ¿De quién? Porque tiene nombre y apellido, es de Joaquín, es de él, es de Carlito. No, ahora quedó en una masa ahí porque es de reparto. Primera cuestión que nunca se solucionó, pero es inentendible. ¿Por qué? Bueno, no importa, quedó ahí. Ahora, segundo, ¿qué se le debe a este fondo? Que cuando estaba en el sector privado había que honrarlo. Y 70% de título del gobierno. Pero ustedes son Gil. ¿Qué tiene? Lancé título del gobierno y yo el tesoro que tengo déficit fiscal y voy a ir a tomar deuda o meter impuestos para pagarle. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuánto te debo? 100. Toma, dámelo de nuevo. Y ahí está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad flotando. Entonces, cuando alguien dice la deuda pública incluye eso, yo digo, sáquenselo eso, si eso no lo pagan. Y además... Y no lo van a pagar nunca. Por supuesto. Y parte de los pantalones largos que se pone la clase política tiene que definir en una solución de la previsión social a futuro. ¿Qué hace con eso? Que le viven mintiendo a los jubilados que son dueños de eso y con eso hacen energía eólica. Carlos. Ahora, esto es el 50 de un lado y el 40 de otro, y van trocando. Y cuando agarra uno, le miente al otro. Y cuando gana el otro, le miente al otro. Dejémonos de joder. Carlos, vamos a una pregunta más profunda, porque estamos hablando de un problema de deuda, de un problema con los jubilados, problemas con la pobreza, problemas con la ocupación. Estructurales son. Claro. Vos sabés que no hay economista que arregle eso. No, ya sé, pero... Y además, crisis cíclicas de la Argentina, crisis económicas cíclicas de la Argentina. ¿Qué nos está pasando? Bueno, eso ya tenés que tener un psicólogo acá, qué sé yo. ¿Me haces una pregunta? No, en la economía, digo, para que no podamos resolver esto. Bueno, primero... Ha habido gobiernos de todo color, ¿eh? En los últimos 15 años hubo gobiernos de todo color. Yo, a medias, debo confesar que a medias, pero me he vinculado con los políticos más que con la política, porque los políticos son los dueños de los votos y los que pueden ejercer el liderazgo y, entendiendo el problema, llevar a cabo la solución de estos temas. El economista que no entienda eso está liquidado. Ahora, nosotros como economistas
y conociendo el barro de la política, tenemos la obligación de saber llegarle al hombre de estatura política para explicarle estos temas. Yo por eso no tengo doble discurso ni les miento en privado a nadie. De todos los políticos de Argentina, confiando en que desde el liderazgo y la solución técnica esto tiene arreglo. Ahora, ¿qué nos pasa? Bueno, tenemos un problema de historia y credibilidad muy grande. Yo que tiendo a ponerlo arriba de la mesa así, sin ideología. Sí, claro, pero... Si vos llamás a uno va a ser porque Perón, llamás al otro y es que por los radicales, es la política la que tiene que buscar una solución pero de es que esto. están todo el día culpándose y no escucho una solución. Bueno, eso es el liderazgo, es decir, ¿por qué los 4 políticos uruguayos tienen un nivel de comunicación y en unión entre ellos distinto al nuestro? Bueno, no lo sé. Digamos, se ha ido generando este tema, pues yo he sido toda mi vida antigrieta. Acá los boludos en la Argentina, a la antigrieta, la consideran que podés estar con este y podés estar con este. Pero a mí no me interesa todo eso, no me interesa franelear con ninguno. A mí me interesa explicar las cosas como son. Pues yo estoy preocupado por estos problemas estructurales de Argentina, que tienen solución, pero que tienen una historia atrás, evidentemente. Yo te la resumiría en falta de credibilidad, ponele. Pero tiene mucha franela semántica y mucho de eslogan. Pero si vos a un tipo no le crees, no podés ir a ningún lado. Y hoy la gente no le cree a nadie. Entonces es doble el esfuerzo. Vos decís, bueno, ya que no me creen, voy a tener que demostrar con resultado. Y aguante, y aguante, y aguante. Pero eso es perseverancia. Y lo que hay es mucha tirada de barro de ambos lugares. Vos sacás la cabeza y te la parten. Mucha. Y eso que yo hoy no corro por ningún puesto, por ningún cargo. No quiero ir al Congreso. Pero acá saca la cabeza y te la parten. Buscan archivos, buscan videos. Es imposible andar con esto. Entonces yo digo, mierda, mirá que hemos tocado fondo. Exige la sociedad argentina que busquen una solución entre todos. Una última pregunta, contestándome la cortita. ¿Optimista o pesimista? No, yo por naturaleza recontra optimista. Yo soy hincha de Racing. No hay hincha de Racing pesimista. ¿Qué me preguntas? Gracias, Carlos. Por favor. Una pausa. Bien, estoy como les anticipé con Daniel Sapsay y Fernando Iglesias, vamos a tratar varios temas. Los primeros temas que hay un debate dentro y fuera del gobierno sobre si hay presos políticos o no en la Argentina. Es lo primero que a mí me gustaría preguntarles. ¿Quién empieza? ¿Tengo un espacito breve o no? ¿Para qué? Yo sé que no se hace contestarle a un invitado que se fue, pero cuando el invitado que se fue dice que todos los políticos son iguales. Carlos Melconian tenés que ser 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos es para decir esto. Yo estoy cansado de que cuando un problema es de Cambiemos, es yo te avisé, yo te dije, no solucionaste nada. Cuando es un problema que causa el peronismo, es un problema de todos los argentinos. Lo tenemos que solucionar entre todos, fuera de la grieta, basta de Boca River. Ahora, ¿qué problemas tiene de sustentabilidad la Argentina económica? Primero, déficit fiscal. Recibieron 4% de superávit, dejaron menos 5,4% de déficit y nosotros lo bajamos hasta el 0,4%. ¿Fuimos nosotros o fue el peronismo? El otro problema que tenemos es los jubilados. ¿Sí? ¿Quién metió por la ventana? Ya lo dijo Carlos Melconian. Lo metió el peronismo. ¿Quién hizo las FJP? ¿Quién las creó? El peronismo. ¿Quién las sacó y le robó la plata a la gente? El peronismo. Lean mi discurso, lean los discursos de demás. Nosotros vivimos en contra. Así que no es un problema de todos, es del peronismo. Y cuando dicen no tenemos respetabilidad, tienen razón. Yo estoy escribiendo en mi libro 11 medidas de falta de respeto a la propiedad privada, no solo del FMI y de los acreedores externos, sino de los propios argentinos. 11 de 1989 hasta ahora. Una del no peronismo, el corralito. Plan Bonex, el peronismo. Default con himno, el peronismo. Del corralito al corralón, el peronismo. Especificación asimétrica, el peronismo. Paga a Dios del 2005, el peronismo. Ley Cerrojo para no pagarle a los holdouts, el peronismo. No pagarle a los holdouts, el peronismo. Digo, ¿es un problema de todos o es un problema del peronismo? Entonces esto no es Boca River.
Seamos honestos. Se pasaron los 30 segundos. Bueno, ¿hay presos políticos o no? No, terminantemente no. Primero hay que definir qué es un preso político. Un preso político es un individuo que ha sido puesto en prisión por sus convicciones políticas o por su accionar que precisamente molesta al gobierno de turno, sin que haya intervención del Poder Judicial. Claro, que no hay un proceso previo. No hay proceso ni tampoco hay un delito perfectamente tipificado. Se dice molesta a la seguridad nacional, está contra el orden público. En cambio, cuando de lo que se trata es de procesados o condenados por delitos de corrupción que han sido objeto de un proceso en el cual se pudieron defender y van a seguir todas las instancias, que en la mayoría de los casos falta muchísimo, eso no es un preso político, sino que simplemente es un político preso. Claro. Más allá que nos pese. Así que yo no veo ninguna situación en la actualidad de personas que estén presas por motivos políticos y sin juicio. ¿Y pensás que este debate puede llevar a cierta impunidad a los que ya están procesados por corrupción, exfuncionarios, empresarios? Bueno, yo sindicalistas. pienso que es una presión importante sobre el Poder Judicial, sin lugar a dudas, porque donde se dice son presos políticos a pesar de las circunstancias fácticas que precisamente yo te decía, se está diciendo los jueces están juzgando mal. Y al mismo tiempo se está blandiendo la posibilidad de una reforma judicial con sistema jubilatorio pendiente, con posibilidad de que los jueces queden pataleando. Me parece que es grave, porque está juzgando el poder político sobre lo que hace el Poder Judicial. Le está poniendo un mote gravísimo, porque si efectivamente son los jueces los que han encarcelado a gente sin ningún motivo otro que motivos políticos, bueno, son muy malos jueces. Hay que juzgarlos sobre el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para removerlos si proceden de esa manera. ¿Hay presos políticos o no? No, evidentemente no los hay. Lo que hay son políticos presos. Lo dice muy bien Daniel y yo concuerdo. Este gobierno empezó una semana antes de la asunción con la, en ese momento, vicepresidente electa, insultando durante 3 horas a los jueces, en una actitud que no le sería permitido a ningún ciudadano. Donde ella cuando fue a declarar en Cuando fue a declarar a Comodoro Pi. Tenía que dar explicaciones, decir de dónde, qué era lo que había pasado, de dónde, 3 horas insultando a los jueces, culminadas con yo no tengo que dar ninguna explicación. A mí me absolvió la historia, una frase que creo que es de Fidel Castro, Li por buen puerto de derecho jurídico, vas por leña. Y lo peor de todo, no fue solamente, porque muchos dicen, no, pero ella es Cristina, Alberto. El comentario de Alberto Fernández, profesor de Derecho Penal de la UBA, fue que fue un alegato extraordinario, una de las mejores defensas de la historia. Alguien que dice, yo no voy a contestar nada y los que tienen que dar explicaciones son los jueces. Y que después dice, el propio Alberto, los mismos jueces, en algo que linda con la amenaza mafiosa, los propios, casi lamentándose de la justicia, diciendo a la justicia, los propios jueces que persiguieron, que Macri utilizó para perseguir a Cristina, una afirmación que él debería probar, porque si es funcionario y ve algún delito, y eso es un delito, debería denunciarlo, como nosotros lo denunciamos a él y a su gobierno por asociación ilícita. Ahora, lo que dijo fue, los mismos jueces con los que Macri persiguió a Cristina, ahora lo van a perseguir a Macri, casi como dando una orden. Y la verdad que la primera parte, porque ya Cristina no tiene ninguna prisión preventiva, todos los que estaban con prisión preventiva salieron, y están los demás. No solamente, a mí me causa gracia, digo, causa gracia del absurdo, porque es felinesco. Debido que está preso porque tiene condena, lamentablemente está en su casa, en esa mansión que se compró con los fondos robados, pero bueno, que tiene condena, no solamente clama ser preso político, sino que hizo una reunión con los compañeros para discutir la reforma constitucional. Digo, vos sos preso y haces reformas constitucionales. Y hoy sale Mempo Giardinelli, otra cosa que es una amenaza para la justicia. Bueno, a ver, ese es un tema que les quería preguntar a los dos, porque hay varios. Saquémoslo de debido porque es poco serio en este tema, pero está Mempo Giardinelli, está Zaffaroni también, que hay varios intelectuales, digamos, Zaffaroni es un intelectual en todo caso jurídico, pero no lo es de la intelectual clásico, pero que están pidiendo
una reforma de la Constitución. ¿Es necesario reformar la Constitución? Definitivamente no. Yo sé que ustedes no van a coincidir con los temas que ellos plantean que se tienen que reformar, pero sí les pregunto si por otros temas es necesario tocar la Constitución. Mira, lo primero cuando se habla de reformar la Constitución hay que ver si la reforma es necesaria y oportuna. En cuanto a la necesidad, hay que recordar que hubo una reforma mayor. La mitad de la Constitución se reformó en 1994 y gran parte de esa reforma no se cumple. Entonces, ¿por qué vamos a pensar en modificar nuevamente si no cumplimos con lo que hicimos hace 25 años? Y no se ha cumplido y se hace exactamente lo contrario en lo que no se cumplió. Y lo segundo es la oportunidad. Yo no creo que un momento tan difícil por el que la atraviesa la Argentina, ni es un tema de agenda para la gente, ni tampoco están los fondos. Tanto se habla, hay que precisamente ajustar a los jubilados, que dicen que no es ajuste, no importa, pero una convención constituyente, un proceso constituyente es un proceso eleccionario y después hay que mantener durante varios meses a una convención constituyente. Cuesta muchísimo. Pero además va a ser un factor distractivo y divisivo. Tanto que se habla de la grieta, unir a los argentinos, te imaginarás que solo discutir sobre los temas sobre los que habría que reformar ya va a generar una confrontación enorme. Así que francamente no lo veo. Y además es importante decir que el actual presidente durante la campaña dijo que no había lugar para ninguna reforma constitucional y varias otras figuras importantes del oficialismo dijeron lo mismo. O sea, acá hay una división importante entre quienes dicen que sí y quienes dicen que no, que es parecido a los presos políticos. El presidente está diciendo junto con su canciller y algunos otros ministros que no hay presos políticos, que lo que hay son detenciones arbitrarias, pero es la justicia la que tiene que revisar esas situaciones arbitrarias. O sea que en realidad está diciendo lo que se debe hacer. Bueno, sigamos las instancias judiciales y se verá si ha sido arbitrario o no. Porque además para decir si es arbitrario uno tiene que analizar cada uno de los procesos, que son cuerpos y cuerpos de foca, para realmente dar una opinión técnica valedera. Si no decirlo así de manera vaga, en realidad es una cosa sumamente superficial, digamos, para ser elegantes. Reforma constitucional. Reforma constitucional. Adhiero obviamente a todo lo que dijo Daniel, con una pequeña observación con respecto a la diferencia con Fernández, porque también hemos visto, por ejemplo, que había diferencias entre Cristina y Alberto con respecto al FMI. Pero hoy sale Alberto a respaldar una posición absurda de Cristina, que es el de que tienen que hacerle una quita a la deuda al FMI, cosa que es obvio que es imposible por estatuto, y cosa que aparte es ridícula, porque digo que se fijen en el esposo le pagó por adelantado, y sin ningún tipo de quita. Y Alberto, que de entrada era escéptico sobre eso, ahora termina coincidiendo con Cristina. Ojalá no pase lo mismo con el tema de reforma constitucional, porque además me preocupa cuáles son los contenidos de la reforma constitucional. Yo tengo dos fuentes de información. Uno, quien lo está proponiendo hoy, que es Mempo Giardinelli, cuya mujer es el que está a cargo del plan de los libros. Yo presenté un pedido de informes para que me digan todo ese plan de libros, qué libros van a hacer, porque no queremos adoctrinamiento en las escuelas. Pero bueno, volviendo a Giardinelli, dice que hay que democratizar la justicia y por lo tanto tiene que haber, los argentinos tienen que elegir también a los jueces y a los fiscales. Digo, y al Consejo de la Magistratura. Cualquiera entiende que la justicia cumple una función de balance y de control del Poder Ejecutivo. Si uno lo elige junto con el Poder Ejecutivo, va a encontrar un Poder Ejecutivo de un color y una justicia del mismo color que no puede ejercer ningún tipo de control, que eso es en el fondo lo que quieren. Primer punto. Segundo punto son los elementos de reelección y recontrarreelección permanente. Perdóname que me ponga gorila de nuevo, pero acá no había reelección de presidentes hasta que la puso Perón. Y después la puso de nuevo en una reforma constitucional Menem. ¿Sí? Y después quería hacer otra más que lo paró Duhalde. Y después la siguiente reforma constitucional para la recontrarreelección, Cristina. Lamento que sean del Partido Justicialista, pero parece que son los tres del Partido Justicialista. Y por último, la otra fuente es la propia Cristina, que hace un año o dos, en Ferro, en ese famoso congreso, dijo con absoluta claridad que, por ejemplo, que la separación de poderes era una antiguaya del siglo XIX, o sea, vamos a ir por una justicia que no pueda controlar al Poder Ejecutivo y vamos a ir por la ruptura absoluta de la separación de poderes. Con la Constitución así como está, ellos han ido por eso todo el tiempo y los ha parado la oposición
pagando altos costos y los ha parado la gente en las calles. Imagínense si lograran abrir el espacio para una reforma constitucional, lo que sería eso. Realmente sería el fin de la República. Cambiando el tema, ¿qué te pareció la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Cámara de Diputados? Mirá, me pareció que uno quiere, en esto yo estoy de acuerdo, es necesario que negocien lo de la deuda, en esto coincido con Melconian, es necesario que negocien la deuda, que lo negocien bien, y porque el plan B es el plan Chávez, ¿no? Si esto sale mal, es el default. es el default, que es lo que quiere Cristina. Me parece que está muy claro. Ahora, el problema es que Alberto, con Cristina pidiendo el default, porque esa provocación al fondo y todo lo demás es para provocar el default, lleva dos caminos. Lleva a la solución Kicillof, que es como soluciona todo Kicillof, le pagamos todo al contado, como hizo con el Club de París, que le pagó por una deuda de 5.200, le terminó pagando 9.600 millones de dólares, pagando hasta los punitorios, 3.000 millones de punitorios pagó Kicillof. De punitorios. Caso único, punitorios entre Estados. Pero bueno, esa es una solución. Terminamos pagando todo, ahorcados como estamos, como hizo Kicillof. Y la otra solución es el default. Vivir con lo nuestro, cerramos todo y listo. Ahora, lo del ministro Guzmán me parece de una provisoriedad y de una... Digo, no se puede ir a una negociación de este tipo sin tener un plan económico. Nosotros hemos ido a la Cámara y hemos votado no la negociación, sino la autorización para negociar, que ya estaba, porque estaba en la ley de emergencia, para dar una señal de respaldo de que los políticos argentinos queremos que se negocie la deuda, que se negocien las mejores condiciones posibles para el país y queremos una negociación responsable. Y nos comemos los insultos de todos, empezando por el hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner, que nos dijo: la fugaron, toda una serie de disparates que yo contesté puntualmente en un artículo que publiqué en La Nación con el tema de la fuga, mostrando, por ejemplo, que si uno corrige la inflación del dólar, hubo más fuga de capitales en la Argentina en el periodo del kirchnerismo sin cepo, es decir, el primer gobierno de Cristina, que fue sin cepo, la cantidad de dólares que salieron del circuito, que es lo que ellos llaman fuga, fue mayor, fue ligeramente menor que la que se fue durante el periodo de Macri, pero si lo ajusta, la diferencia era de 8,9%, y la inflación de esos 8 años de diferencia en el dólar era del 14%. O sea, en términos reales, se fugó más plata durante el... Y a pesar de eso, nos siguen corriendo con esa mentira de la fuga y que se la llevaron los amigos de Macri y dale que va, dale que va. Eso... Tuvimos que escucharlo en la Cámara y a pesar de eso votamos a favor porque tenemos una responsabilidad institucional. Pero queremos que el gobierno tenga una responsabilidad institucional. No puede ser que la oposición sea la que tiene que ser responsable y el gobierno anda diciendo, bueno, default, que le hagan quites al fondo, toda una serie de cosas de una provisoriedad económica y política absoluta, como si no juegan con fuego, como si la Argentina nunca se hubiera prendido fuego. Y como si estas cosas no tuvieran consecuencias. En un país en el que, repito, ellos hicieron el default, ellos hicieron la especificación asimétrica, ellos hicieron el pagadiós en el 2005 que nos iba a salvar y solucionar el problema. Yo he mostrado con datos que en el 2005 fue el único año del kirchnerismo en que bajó la deuda, bajó 38.000 millones de dólares y nos dejaron una deuda que tuvimos que terminar pagando en el Tribunal de Griesa, superior a los 20.000 millones de dólares, y metieron un bono cupón PBI que se llevó 10.000 millones de dólares, y si pones ahí nada más YPF, ya tenés los 38.000 millones de dólares que bajaron en un año, y nos metieron 10 años en default para nada, para nada. Déjame que le haga una última pregunta a Daniel. La muerte de Bonadío, que a mucha gente escuché que le preocupa porque piensa que puede haber un retroceso en las causas en las que se investiga la corrupción. ¿Vos pensás que eso puede ser así? Mira, no creo que podría ser por la muerte de Bonadío y te explico por qué. En realidad Bonadío trabajó a una gran velocidad. Pareciera que ya presentía que no iba a vivir mucho más. Porque llevó una instrucción de las grandes causas, hablo de Cuadernos, Vialidad, Otesur, que quedó todo listo, es decir, elevó todo a juicio oral. Y ahí ya no vuelve, no hubiera vuelto a él, aunque él no hubiera muerto. Exactamente, no hubiera vuelto nunca. O sea, evidentemente fue un trabajo muy intenso y que puso
toda su capacidad. Pero decir que a raíz de la muerte entonces se termina... No, ahora hay que mirar bien a los tribunales federales orales, que son varios, en los cuales han recaído todas estas causas. Ya son tribunales, son 3 jueces cada uno, que son los que precisamente van a llevar el proceso, que es oral, para llegar a una sentencia. Y en ese caso vamos a ver si realmente ellos son eventualmente responsables de que haya impunidad en la Argentina, o por el contrario, que van a tener la profesionalidad y la independencia como para que quedemos tranquilos y sepamos si hay culpables o si hay inocentes. Ya dejo los dos, ¿eh? Gracias a vos, Joaquín. Una Gracias, pausa. Joaquín, por la invitación. Bien, a ver, uno escucha hablar de temas separados, puntuales, un momento, unos días, después se habla de otro, después de otro. Hoy estamos hablando de las jubilaciones. Jubilaciones que es muy difícil con la inflación que tiene la Argentina, cerca del 60% el año pasado. La de este año va a ser también alta, no sé si del 50 y tanto, del 40 y tanto, pero va a ser alta. Es imposible que un gobierno pueda actualizar y mantener el nivel de las jubilaciones cuando hay 8 millones de jubilados a los que le tiene el Estado que indexar la jubilación de acuerdo a la inflación. Eso es imposible. En este país y con esta economía es imposible. Tenemos, algunos días hablamos de pobreza que está en un 35%, 36% de la población, altísimo el nivel. Pero acá el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que aun cuando la Argentina pueda volver a funcionar económicamente, siempre va a haber un 25% de pobreza, que es un número altísimo. Es un número para provocar una crisis social en cualquier otro país que no sea este país. Tenemos problemas de desocupación, o de gente que busca trabajo y no lo encuentra. Y tenemos un problema de estancamiento, recesión de la economía desde hace 10 años casi, 9 años. Desde fines del 2011, la Argentina está con su economía estancada o en recesión. Ahora estamos en recesión desde hace 2 años. Y yo lo único que escucho con semejante problema, inclusive cuando se habla de la deuda, estamos hablando de que la Argentina o arregla o cae en default. Otra vez un default, si ya lo vivimos hace 20 años. Entonces, cuando escucho hablar de todo esto, a los políticos, los escucho echarse la culpa. Y en esto tiene razón Melconian. Tiene razón Melconian. Porque acá lo único que se está escuchando es, no, porque el que me dejó el gobierno en el 2015, el que me dejó el gobierno en el 2019. Yo digo, gran parte de lo que dice cada uno tiene razón. Ahora, es hora de mirar hacia adelante. Es hora de que la clase dirigente política argentina diga, a ver, ¿qué vamos a hacer con este problema? Y vamos a resolverlo, por lo menos de aquí a 10, 15, 20 años vista. De eso no habla nadie. Están todos hablando de lo que va a pasar mañana, de lo que pasó ayer, o hace 10 años, o hace 5 años, o hace 3 meses. Nadie habla de qué quiere para el futuro de este país. La consecuencia es que hay mucha gente joven que se está yendo del país. La gente mejor calificada, la que tiene un título universitario, la que habla idiomas, se están yendo del país. Se cansaron de este país en el que sus dirigentes políticos no hablan de futuro. Hablan solo de deudas y peleas que pertenecen a la historia, al pasado. No hablan de futuro. De hecho, una de las mayores
críticas que se le hace al presidente Alberto Fernández es que no habla de un plan económico, ni siquiera frente a los acreedores. Y era también una de las grandes reclamos que se le hacían a Macri, que nunca hablaba de cómo iba a llegar ese futuro, que él a veces lo describía, pero no decía cómo. Entonces, acá tenemos una dirigencia política ensimismada, que habita en el pasado y que no habla ni reflexiona sobre el futuro. Y esto está cansando a muchos argentinos. Chau, hasta el lunes.